Hoy en el recuento, Samsung lanza la invitación oficial para el evento del Galaxy Note 10. Además, DJ Ko, CEO de Samsung, admite que se aceleró al momento de lanzar el Galaxy Fold. Nokia desmiente declaraciones de uno de sus ejecutivos en contra de Huawei. Además, Samsung patenta otro tipo de dispositivo desenrollable. Y para terminar, te hablo de los nuevos Xiaomi Mi CC9 y CC9e. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo en este momento. No esperes más para formar parte de esta enorme comunidad tecnológica. Vayamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté quién ganó en toda esta negociación de Huawei, China, Estados Unidos. La mayoría de personas opina que China fue la que salió ganando, después ambos, y la menor cantidad de personas cree que quien ganó fue Estados Unidos. Pasemos a la primera noticia, que es breve pero importante. Samsung ya confirmó la fecha de lanzamiento de los nuevos Galaxy Note 10. Bueno, el nombre no ha sido confirmado, pero a menos que Samsung haga algo extraño, el nombre debería ser Galaxy Note 10, porque es obvio que se trata de esta renovación de la familia, ya que en la invitación se logra apreciar a la perfección el S Pen, y además de la invitación en imagen lanzaron un pequeño teaser en video donde al momento de ir girando el S Pen incluso se ve una sombra como de colores que al parecer nos podría indicar los colores precisamente en los que estará disponible este dispositivo. La fecha de presentación será el 7 de agosto a las 4 de la tarde hora de Nueva York, ya que ahí se llevará a cabo el evento, que serían las 3 de la tarde de México, las 10 de la noche de España, y bueno, ahí puedes empezar a hacer conversiones a otras regiones, pero no cabe duda que Samsung tendrá que lanzar lo mejor de lo mejor en este dispositivo, sobre todo ahora que Huawei ha sido desbloqueada y podrá seguir presentando sus dispositivos en el mercado global con Android. Pasemos a la siguiente noticia, porque hablando de esta guerra entre Samsung y Huawei, ninguno ha sido capaz de lanzar el primer dispositivo plegable exitoso, como le denominamos por aquí, y ahora DJ Ko, CEO de Samsung, ha admitido en una reunión con periodistas que parece que él se emocionó, se dejó llevar, digamos. Dijo que impulsó el lanzamiento del Galaxy Fold antes de que estuviera listo y que esto terminó siendo algo vergonzoso ya a final de cuentas. DJ Ko dijo que ya localizaron todos los fallos y problemas, pero que aún todavía no está listo, van a necesitar un poquito más de tiempo, y terminó diciendo: admito que pasamos algo por alto, pero ya estamos en proceso de recuperarlo, así que todavía no han dado ninguna fecha para el relanzamiento del Galaxy Fold. Algunos ya empiezan a decir que probablemente lo hagan en el evento del Galaxy Note 10, pero no se sabe. Otros dicen que no deberían quitarle protagonismo al Galaxy Note 10. Lo cierto del caso es que seguiremos esperando al primer plegable exitoso que ni Samsung ni Huawei han sido capaces de lanzar. Vayamos a otra noticia. Ahora toca hablar de Nokia, pero también en relación con Huawei, y es que uno de sus ejecutivos más importantes, Marcus Weldon, dio una declaración en contra de Huawei diciendo que son menos seguros que dispositivos comparables de otros fabricantes, y es que Nokia también tiene dispositivos 5G para la implementación de redes. Sin embargo, Nokia como empresa lanzó un comunicado más o menos diciendo que eso que dijo su ejecutivo no es lo que dice Nokia, para que no le pongan palabras a la empresa. Dijeron: desde Nokia afirmamos que la declaración hecha por nuestro ejecutivo en la BBC el 27 de junio sobre el posible impacto del uso de los productos de un competidor, Huawei entre paréntesis, en la seguridad de las telecomunicaciones en Reino Unido no reflejan la posición oficial de Nokia. Nokia se centra en la integridad de sus propios productos y servicios y no evalúa las posibles vulnerabilidades asociadas con sus competidores. Así que muy bien por Nokia de no entrar a este juego que se veía como un juego sucio, de estar hablando mal de tu competidor justo en un momento tan grave, y competir simplemente de forma leal, viendo
mejorando la calidad de tus propios productos. Pasemos a la siguiente noticia. Una nueva patente de Samsung ha salido a la luz de un dispositivo que su pantalla se enrolla y se desenrolla, teniendo como base las pantallas enrollables que ya han presentado en diversos eventos como prototipos. Entonces, en este caso, la novedad es que se enrollaría y se desenrollaría desde ambos extremos, provocando un diseño muy complejo de hecho. Así que de verdad no sabemos si esto algún día vaya a salir a la luz como un producto terminado o simplemente se quede como una patente bastante atractiva, por cierto, porque precisamente nos ayudaría a tener un smartphone digamos compacto y después convertirlo en una tablet con el suficiente espacio para disfrutar de un contenido en mayor escala. Pero ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si crees que algún día estos dispositivos plegables y enrollables lleguen a ser un hecho? Porque definitivamente estamos viendo tantos problemas en Huawei y en Samsung que ya estoy empezando a dudar si esto en realidad algún día llegará a ser una herramienta con utilidad o simplemente son sueños imposibles como el que tienes con ella. Y vámonos a la última noticia. Xiaomi ha presentado el Mi CC9 y sorprendiendo también presentó el Mi CC9e, robándole un poquito ahí la estrategia de Samsung en cuanto a la nomenclatura, porque la E significa que es un poquito recortado, aunque lo cierto del caso es que Xiaomi en su edición E recortó mucho más de lo que lo hizo Samsung también con su edición E. Déjame mencionarte las especificaciones del CC9. Tiene una pantalla AMOLED hecha por Samsung, por cierto, de 6.39 pulgadas, Full HD+, proporción 19.5:9. El procesador que incorpora es el Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 64 y 128 GB de almacenamiento y viene con cámara triple de 48, 16 y 12 megapíxeles, cámara para selfies de 32, viene con lector de huellas debajo de la pantalla, NFC y su batería es de 4030 mAh con carga rápida de 27 watts. Entonces está muy bien dotado este dispositivo. El precio base del dispositivo es de $260 más o menos, es decir, 4,960 pesos mexicanos más o menos. Repito, la edición base de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento, pero sigue siendo un precio exageradamente atractivo. Obviamente va subiendo de precio conforme suba el almacenamiento, pero vamos a hablar ahora del CC9e, que tiene una pantalla también AMOLED, pero de 6 pulgadas, un poquito más pequeña, y viene con el Snapdragon 665, un procesador un poquito inferior. Viene en dos versiones, 4 o 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento. Tiene también cámara triple, pero con menos resolución. El lente principal sí tiene sensor de 48 megapíxeles, pero después viene de 8 y 5 megapíxeles. Viene con la frontal de 32 megapíxeles, aquí sí conserva la misma calidad. También tiene lector de huellas debajo de la pantalla, pero al parecer sin NFC, con una batería igual de 4030 mAh con carga rápida, pero en esta ocasión de 18 watts, un poquito inferior en cuanto a potencia con respecto a su hermano mayor. Pero eso sí, el precio base del modelo de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM es de más o menos $190, que serían 3,625 pesos mexicanos más o menos. Ya sabes que todos estos precios son en China y por eso las conversiones pueden variar, pero precisamente también al decir que estos precios son para China, te recuerdo que cuando estos dispositivos salen de esa región, por supuesto que sus precios se elevan, pero aún así se trata de dispositivos con precios totalmente rompedores. Y bueno, presentaron varios colores e incluso una edición especial de Meitu, que por cierto colaboró muy de cerca para mejorar la inteligencia artificial de la cámara y específicamente los parámetros que se usan en el modo belleza, que ya son exagerados para hacer tu cara demasiado falsa para mí. Pero bueno, estos son los dispositivos que presentó Xiaomi. Esperamos tenerlos por aquí en el canal en algún momento, así que asegúrate de estar suscrito para que formes parte de esta enorme comunidad tecnológica. Esto ha sido todo por este video y nos vemos la próxima.